Amelia y Hugo, los invito para que se presenten y para que comience, sé que va a empezar Hugo, por lo que recién dijeron, para que comencemos entonces con la actividad. Yo me presento, yo soy Silvia Baetti, soy médica, psiquiatra infanto-juvenil, y coordino todo el área de trastornos del desarrollo desde el diagnóstico y la clínica en el Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, y tengo el exagerado honor de coordinar la Comisión de Trastornos de Espectro Autista y Discapacidad de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil. Que bueno, ahí intentamos entre todos tratar de armar algo para la comisión que sea de fruto para todos los psiquiatras jóvenes que empiezan este recorrido. Así que le doy la palabra a Hugo o a Amelia, quienes quieran. Buenas noches con todos. Es para nosotros, tomo un poco la posta también generalizando e incluyendo a la Amelia, un honor que se nos haya permitido compartir de este espacio y de estos espacios de formación posteriores al Congreso y al éxito que tuvo el Congreso. Para nosotros nos sentimos muy halagados de poder compartir este espacio. Dentro de lo que veníamos hablando, bueno, me presento, yo soy Hugo Guerrero, soy médico. Actualmente me encuentro cursando el tercer año en la carrera de especialidad de psiquiatría infanto-juvenil de la USAL, y como hospital base me encuentro haciendo mis prácticas en el Hospital Dr. Pedro de Lizalde, en el Servicio de Salud Mental, y actualmente en lo que es niño pequeño, con el equipo interdisciplinario, como ya lo mencionó la doctora Ingrata, donde interviene la doctora Bula, la licenciada Bertinat, la licenciada Espínola, y se me escapan por ahí algunos nombres más, pero es un equipo grande que trabajamos y que estamos en contacto con todo lo que es desarrollo y todo lo que es niño pequeño. Ame, para que te presentes. Bueno, nuevamente muchas gracias por permitirnos esta participación. Yo soy médica pediatra, estoy en el Hospital Pirovano, también soy médica legista y estoy como Hugo en tercer año de la carrera de psiquiatría infanto-juvenil de la USAL y haciendo las prácticas en el consultorio multidisciplinario de niño pequeño, y participando también de esta asociación. Así que muchas gracias por permitirnos participar de este evento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entrando en contexto, siguiendo la línea de ecos del Congreso, nosotros vamos a abordar lo que es lo que fue las mesas en cuanto al trastorno del espectro autista. A lo largo de toda la presentación, nosotros hemos resumido las partes más importantes y más destacadas de todo las personas que intervinieron en las mesas, tanto en el desarrollo del Congreso como las mesas pregrabadas. Realmente es para felicitar todo el contenido que hubo. Dentro del contenido también está la parte donde Silvia también hace su disertación, lo cual para nosotros también tenerla acá es un honor para que esté coordinando la mesa. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar a tratar ya en más detalle todo lo que hemos venido preparando. Muy bien. Vamos a iniciar con lo que es el autismo en la actualidad, el autismo en niñas y mujeres. La condición del espectro autista, inicialmente se pensaba, había muchos paradigmas y muchos conceptos que teníamos, que se pensaba en torno a la diferencia entre el diagnóstico, abordaje, sintomatología
de lo que es el autismo y la presentación como tal en varones y en mujeres. Nosotros, lo que sabíamos versus lo que sabemos, ¿sí? Lo que nosotros sabíamos es que el autismo en niñas siempre presenta discapacidad intelectual, que la prevalencia de autismo en general era de 4:1, 4 para los varones, 1 para las mujeres, y de síndrome de Asperger de 18:1. Eso sabíamos. Ahora lo que sabemos es que el diagnóstico es más tardío y genera un aumento de la sintomatología en adolescencia. Muchas veces esto dista de la presentación en el hombre, que muchas veces va siendo más florida la sintomatología. Acá vemos que es un poco más difícil el diagnóstico. Las niñas con autismo y discapacidad intelectual son mucho más difíciles de identificar y la prevalencia actual oscila de 3:1. Todavía a favor en la presentación a favor del hombre. Pero vemos que la brecha se ha achicado porque hay mucho más diagnóstico. Sabíamos que las niñas con perfiles de síndrome de Asperger, de autismo de alto funcionamiento, de autismo sin discapacidad intelectual, eran tipos muy poco frecuentes o tipos del espectro autista muy poco frecuentes de identificar. Debían cumplir los mismos puntajes de corte en los instrumentos estandarizados que los varones. Ahora sabemos que muchas mujeres adultas van a recibir el diagnóstico a través de sus hijos, sobre todo en la expresión de las distintas etapas de su ciclo vital. También que los problemas en la equidad al acceso y al apoyo son más frecuentes en lo que son las niñas adolescentes que en la contraparte de niños, y que las pruebas estandarizadas pueden no cumplir una uniformidad en los criterios de los puntos de corte, que son cosas que nosotros debemos tenerlas muy en cuenta al momento de evaluar una niña que sospechemos que tiene una condición del espectro autista. Sabíamos que el diagnóstico es principalmente clínico. Prepara lo que a vos te parezca, una patita de pollo. Y los síntomas iban a manifestarse de la misma manera en varones que... Perdón, Hugo. Pido que por favor muteen los micrófonos. Está interfiriendo alguien que están conversando y están interfiriendo en la ponencia. Gracias. Muy bien. Retomaba. Decíamos que sabíamos que el diagnóstico era meramente clínico y que los síntomas iban a manifestar de la misma manera que en los varones y que era una condición que todo mundo la tenía como predominantemente masculina. Ahora lo que sabemos es que en el espectro autista hay mucha más diversidad de género que en la población en general, que va a haber muchas más dificultades que se presentan al no ser percibidas las niñas a nivel del entorno en general, y podemos notar que muchas veces en el ejercicio de nuestra práctica, cuando llegan niñas que tenemos sospechas de las condiciones del espectro autista, van a describirlas como niñas que se encuentran cerca de otras niñas y no el típico que esperamos aisladas. Muchas de estas niñas y mujeres adolescentes han desarrollado mecanismos de afrontamiento, lo cual hace que pertenezcan o haya un sentido de uniformidad en el grupo y sea mucho más difícil que salga floridamente la sintomatología de la condición del espectro autista. Va a haber en este grupo de niñas, adolescentes, una mayor vulnerabilidad al acoso y a las experiencias traumáticas por el mismo hecho de no comprender la condición que está presentando la paciente en el momento
que se presenta la niñez temprana y la adolescencia. Eso como tal, nos parece a nosotros muy importante y nos pareció dentro de lo que desarrollábamos muy importante esta visión de concientización y de masificación del conocimiento en cuanto a que muchas veces se nos pasa muchos de estos criterios y nosotros tendemos a la generalización en cuanto al diagnóstico pensando en lo que ya está meramente establecido y muchas veces, y vamos a verlo más adelante, el autismo se caracteriza por la heterogeneidad, ¿sí? Es una condición heterogénea y no la podemos encasillar en síntomas o en condiciones esperables en grupo, sino que va a ser individual y único de cada persona que lo vaya desarrollando. Dentro de esto nosotros vamos a hablar en este momento sobre las intervenciones mediadas por cuidadores para niños con condiciones del desarrollo. Los fundamentos para esto radican en que las intervenciones más significativas se realizan fuera del lugar del tratamiento. Nosotros hablamos de los equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios, tenemos un tiempo limitado de contacto con los pacientes y la mayor parte del tiempo pasan en contacto con sus grupos primarios de apoyo, familia nuclear, familia extendida, y la mayor parte de lo que nosotros hacemos en el trabajo y pasa fuera del tratamiento, ¿sí? Así que es muy importante que se vaya trabajando con los grupos primarios de apoyo de los pacientes que tengan las condiciones del espectro autista. Estos pacientes aprenden de sus cuidadores, ya sea esto planificado o no. Por ende, los adultos van a ejercer papeles protagónicos como referentes sociales significativos en los pacientes con condiciones del desarrollo. Es de vital importancia realizar intervenciones con la familia nuclear, como les decía, con la familia ampliada y con todo el entorno y toda persona que pase tiempo con el niño, ya que el niño va a recibir influencia de todas las personas que compartan con el niño como tal. Hay que favorecer en vista de esto una mayor conexión, independencia y socialización por parte del niño y de las familias, así como también fomentar la confianza entre las competencias familiares y al manejo con los chicos. Muchos de nosotros hemos de estar familiarizados a encontrar que en algunas familias donde se presentan pacientes, niñitos con condiciones del desarrollo, muchas de las veces hay un miedo al tratar o al interactuar con los pacientes. Y es de fundamental importancia que nosotros vayamos ayudando a que se ejerza confianza al manejo y de esta confianza también se van a liberar tensiones y va a haber un ambiente mucho más agradable. Para esto, nosotros buscamos los niños 5C con padres 5C, que era lo que en la presentación original se pautaba. ¿En qué consisten las 5C? Es el confort, la comunicación, la confianza, el control y las competencias, ¿sí? Todas estas 5C son muy importantes en cuanto a mejorar la calidad de vida y a fomentar el aumento y el desarrollo de las habilidades que hagan falta o que sean según cada contexto de los pacientes que tengamos en el día a día del ejercicio de nuestra profesión. Para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta las dificultades que existen actualmente para acceder a los tratamientos y apoyos. También se debe aprovechar en vista de todo esto, también lo que decíamos anteriormente, que todo se da o la mayor parte de los avances se dan fuera de casa, así que debemos aprovechar
también el saber previo de los padres que tengan o no tengan experiencia y también ir trabajando con eso para crear y capacitar padres más competentes para el manejo de nenes con condiciones del desarrollo. El desarrollo más emocional de los pacientes está las 24 horas del día y se debe trabajar como tal. El desarrollo emocional no está solamente al momento de la consulta o al momento que va a los apoyos. Es un trabajo de constancia y paciencia que debe e involucra a toda la familia y que involucra también las 24 horas del día. Cuando nosotros intervengamos sobre el grupo primario de apoyo, va a mejorar la calidad de vida individual y familiar, lo cual nos va a dar un fomento del aumento de conciencia y diagnóstico, y va a haber cada vez diagnósticos más tempranos que van a desembocar en una disminución del costo. Es muy importante colocar herramientas a las familias de forma sistemática, que no sea muy abrumador, e ir trabajando cada área de forma ordenada y de forma individual y con un proceso. Mayormente se tiene que realizar en la infancia temprana. Hay evidencia que dice que mientras más temprano es el diagnóstico, es mejor, y obviamente el inicio de los apoyos va a ser mucho mejor el pronóstico y por ende la calidad de vida que tenga el paciente. El trabajo con padres y cuidadores no es un concepto nuevo, es un concepto que data de los años 70 y que en todos estos años hasta la actualidad se ha ido puliendo y se ha ido desarrollando y acoplándose a las nuevas condiciones que también hemos ido descubriendo con el paso del tiempo. Las intervenciones son variadas y no siempre van a cumplir iguales características, como ya vamos a ver más adelante en cuanto a un enfoque de todos los apoyos y las características que vamos a implementar. Va a haber, y es muy importante, garantizar que haya un trabajo con los padres y que esto se transmita de forma eficaz y verificar que se haya entendido todo lo que nosotros queremos trabajar con los pacientes. De padres bien capacitados vamos a garantizar que haya un mejor resultado en cuanto al aprovechamiento de los apoyos de cada niño con condiciones y desafíos del desarrollo. Va a existir una gran variedad de modelos y de intervenciones mediadas por cuidadores. Hay que ir buscando la que más se ajuste a las características individuales de cada niño y de cada familia. Esto, los apoyos como tal y las intervenciones no son generalizadas y no siguen un patrón o un procedimiento. Nosotros debemos cuidar que cada apoyo, que cada intervención que uno haga, sea ajustada a las realidades y a las necesidades de cada uno de los pacientes. Y ahí radica el desafío que nosotros nos presentamos en el día a día, en el ejercicio de nuestra práctica clínica, ¿sí? Van a existir intervenciones que se van a basar en los apoyos y la capacitación, dando también un amplio rango de intervenciones como lo que es la coordinación, la psicoeducación, el trabajo conductual, la identificación emocional, el desarrollo del lenguaje, la socialización, el manejo de la frustración y muchos otros aspectos que nosotros vamos a ir manejando en el día a día con los pacientes que tengan condiciones y desafíos del desarrollo. ¿A qué apuntamos nosotros con las intervenciones y los apoyos? Apuntamos a que tienen que estar dirigidos a las características nucleares de las condiciones del espectro autista, no estandarizados, pero sí dirigidos e individualizados a las condiciones como tal. Tienen que estar dirigidas a áreas del desarrollo específicas, y estas áreas también van a ser las áreas, no va a ser uniforme, sino acopladas a las necesidades que presenta cada paciente, y están dirigidas para mejorar las conductas disruptivas. En mucho más detalle apuntan al mejoramiento de la cognición y de las habilidades funcionales,
a trabajar sobre los intereses restringidos, a establecer rutinas que son muy importantes, a trabajar sobre la imitación, el juego, la conexión, interacción que haya con el equipo terapéutico, pero también con la familia ampliada y todo aquel que tenga contacto y pase tiempo con el paciente. También están destinadas a disminuir lo que son las conductas problemáticas, problemas de conducta, a fomentar una mejora en la comunicación, tanto del niño con el grupo familiar, con adultos y con pares. También a disminuir el estrés y la ansiedad y a mejorar las habilidades sociales. La evidencia científica de la efectividad mediada por cuidadores nos dice que va a haber padres formados para desarrollar atención conjunta, en sus hijos, fomentando mejorar la comunicación verbal y no verbal, así como también las habilidades de juego y la imitación. Como les decía, hay mucha evidencia que respalda el trabajo que se está haciendo en la capacitación con padres y grupos primarios de apoyo. Todas estas con estudios con muchos pacientes, probadas en muchos pacientes, ensayos controlados, y en todas estas evidencias y estudios que ha habido a lo largo del tiempo, se ha llegado a la conclusión de que hay una mejoría en todas las áreas cuando se aplica este tipo de abordaje en las familias y los pacientes que presentan desafíos del desarrollo. Todas estas con evidencia estadísticamente significativa a favor de lo que les estoy manifestando. Hay nuevos recursos terapéuticos. Los más importantes y los que se aplican acá en nuestro territorio es, por ejemplo, el TEAM, que es el Transforming Everyday Moment, que es una intervención mediada por padres para niños con trastornos del espectro autista, que no tengan lenguaje, que tengan una edad menor a 6 años, es de modalidad grupal y consta de 8 sesiones. Mejora las iniciaciones sociocomunicativas, tienen muchos estudios controlados y hay demostrado, y está demostrado científicamente que tienen mucha efectividad. El PCT, que es el Parent Skill Training, o el CST o MS, que es el Caregivers Skill Training, que es el entrenamiento de habilidades para padres, se va a realizar en niños de 2 a 9 años, consta de 9 sesiones grupales con padres, 3 visitas a la casa de cada integrante, y va a intervenir en lo que es comunicación, habilidades, conductas, juegos, rutinas y bienestar del cuidador. Este se encuentra todavía en estudios controlados y está en proceso de tener una evidencia científica más sólida, pero están trabajando si se tienen muy buenos resultados de la aplicación de estos recursos terapéuticos en el abordaje de nuestros pacientes. Ahora, nosotros vamos a presentar lo que es un enfoque, el enfoque CODA en los desafíos de la diversidad del autismo. Nosotros, al estar frente a un niño, a un paciente que tenga desafíos del desarrollo, entre estas las condiciones del espectro autista, siempre nos vamos a encontrar al desafío como un paradigma de la diversidad. El autismo como tal es plural y es diverso. Va a depender directamente e individualmente de cada caso, de cada persona y de cada subjetividad, lo cual va a hacer que cada caso sea único y tenga su particular forma de abordaje. En cada caso, los síntomas del autismo se van a manifestar de diferente manera, por ende va a necesitar, como les dije, diversos abordajes. Vamos a tener siempre que tenemos personas singulares con múltiples autismos, y esto nos va a abrir un abanico de posibilidades en cuanto a elegir el correcto abordaje en cada uno de los pacientes. Debemos que tener en cuenta, que el diagnóstico es necesario, pero no es suficiente. Y no podemos centrar las intervenciones en un diagnóstico uniforme. Debemos hacerlos en las personas, en sus entornos y sus contextos. Para esto viene el modelo CODA.
está diseñado para comprender de una mejor manera el autismo. Consta de la CO, que son contextos, la D de desarrollo, la otra D de dimensionalidad y la A de apoyos. Cuando nosotros consideramos los contextos de cada paciente, el desarrollo, la dimensionalidad, vamos a tener la capacidad de estar en condiciones de elegir los apoyos más adecuados, ¿sí? Así que de este modelo es cómo organizamos lo que tenemos para elegir de una manera eficaz y eficiente los apoyos que los niños van a necesitar y de los cuales se van a beneficiar para lo que nosotros buscamos, que es mejorar su calidad de vida y generar condiciones de independencia y de socialización. Dentro de esto es muy importante establecer a qué nos referimos con contextos, ¿sí? Hay que procurar no analizar el síntoma, sino el contexto, como yo les decía, y esto es hablar de procesos dinámicos que cada persona va construyendo, por ende son individuales de cada persona y cada grupo familiar. El contexto no es sinónimo del entorno, no estamos hablando acerca del entorno o de lo que le rodea al paciente, sino estamos hablando de un entretejido que el paciente va construyendo desde el momento del nacimiento y que lo va a ir construyendo a lo largo de la vida, que difiere mucho del concepto de entorno. Va a implicar un sistema de relaciones que va a estar definido por las acciones que van a vincular a los sujetos que van a constituir y van a dar la individualidad y la existencia. Va a haber una relación cualitativa, lo define al contexto como una relación cualitativa de los hilos de un entramado, que era lo que estábamos definiendo anteriormente. Y debe estar ligado y 100% adherido a la diversidad de los autismos. Vamos a hablar un poquito de la ecología del desarrollo humano. Para esto vamos a hablar un poco de lo que es el impacto del modelo de Bronfenbrenner. Este modelo nos dice que va a haber macrosistemas, exosistemas, mesosistemas y microsistemas, ¿sí? El microsistema es la base y el eje de todo, implica lo que es la persona como tal. El mesosistema es el grupo primario de apoyo, puede ser la familia, puede ser el vecindario, el centro escolar y los pares. El exosistema va más allá, ya hablando de lo que es el entorno social, gobiernos locales, el sentido religioso y los medios de masificación de información. Y el macrosistema vamos hablando de ya lo más grande, que es el gobierno, la religión y los valores sociales. El cómo vaya influyendo cada uno de estos círculos que nosotros vemos del modelo de desarrollo humano va a tener un impacto directo en lo que es la vida, el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el microsistema y la persona. Así como también la persona puede ser sujeto de políticas y de muchas, lo que sería políticas de Estado, de gobiernos locales que van a mejorar la obtención de apoyos y también mejorar la calidad de vida, tanto en cada uno de los sistemas que plantea en este modelo. De esto podemos sacar que la naturaleza es dinámica de los contextos, no es un modelo estático, es un modelo en constante movimiento, que va a haber interacciones entre los distintos sistemas, como les decía, cada uno va a influir de una manera en los otros subsistemas, que siempre vamos a tener en cuenta lo que es la perspectiva histórica y cultural de cada uno de los sistemas y que va a ser quien identifique de dónde vienen, hacia dónde van y todo el recorrido que han tenido. Nos va a permitir pasar de la tercera a la primera persona, que es muy importante y en cuanto a los abordajes es algo que lo debemos tener en cuenta. Nos va a permitir entender cómo el sujeto experimenta cada situación vital que ha tenido que ir atravesando.
va a hacerlo desde una perspectiva sociocognitiva y adoptando lo que se conoce actualmente como la definición del neuroconstructivismo. Es muy importante tener en cuenta que nosotros con este tipo de modelo buscamos que se establezca el desarrollo. Este desarrollo va a abarcar todo lo que tiene que ver al desarrollo social, emocional, psicomotor, comunicación y lenguaje, anticipación y flexibilización, simbolización y capacidades individuales y mentalistas. Los apoyos nos van a permitir brindar la posibilidad de inclusión, van a permitirnos mejorar la calidad de vida y mientras más oportunos, mejores situados en los contextos estos sean, vamos a tener mejores resultados. Por ende, esto va a tener un impacto directo en la calidad de vida y lo cual va a hacer que haya una mayor posibilidad de participar en la mayor cantidad de contextos posibles, lo que va a generar plenitud e independencia, que es lo que nosotros buscamos como objetivos finales en cuanto a un abordaje en niños y en familias que presentan condiciones del desarrollo. Los objetivos de los apoyos van a ser generar autonomía, autodeterminación, autovalidamiento, participación en la mayor cantidad de contextos. Esto va a generar bienestar emocional y aumento y mejora de la calidad de vida. Dentro de esto vamos a hablar sobre el abordaje transdisciplinario en el espectro autista en niños y adolescentes. Para esto es muy importante entender cómo la diferencia entre la intervención interdisciplinaria y transdisciplinaria. La intervención interdisciplinaria va a contener todo el trabajo en conjunto que se realiza de las diversas disciplinas necesarias para cada paciente, entiéndase como psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, musicoterapia, fonoaudiología y todos los profesionales que intervengan en un equipo interdisciplinario. El abordaje transdisciplinario va a integrar estos enfoques conceptuales y va a partir de metodologías comunes, lo cual va a hacer que nosotros obtengamos un abordaje transversal de los objetivos terapéuticos. Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos. Tenemos percepciones con diferentes sensibilidades. En la condición del espectro autista, estas percepciones se van a presentar de una manera desorganizada. Van a haber asociaciones mentales inadecuadas y esto va a presentar dificultades para conocer la realidad y como lo vamos viendo, esto se presenta en una mayor severidad en las personas que presentan trastornos del espectro autista. De esto que hablábamos anteriormente, de una ceguera para el contexto, de una teoría de la mente con una disfunción ejecutiva, sin coherencia central o con una coherencia central débil, vamos a presentar dificultades en la comunicación, interacción, conducta, estereotipias y flexibilidad. De todo esto nos va a permitir hacer un análisis para sistemático, el análisis para una elección adecuada de los apoyos, lo cual nos va a permitir la mejora de los contextos, que es lo que nosotros buscamos desde este abordaje como objetivo. Para esto tenemos que diferenciar entre lo que es conocer la realidad y entender la realidad. El conocer la realidad evoca el analizar las cogniciones según el contexto personal e irlas comprendiendo. Y el entender la realidad nos va a permitir poder elegir con libertad el contexto del mundo y persona, pensando, imaginando y logrando la independencia y la autonomía, que es lo que nosotros buscamos. El conocer, el entender y el comprender nos va a permitir aprender. Y en eso se basa este abordaje. La evaluación funcional de este diseño terapéutico es muy importante
en esta evaluación conocer al niño, sus individualidades, sus condiciones, su historia de vida previo a que nosotros intervengamos, y que eso va a ser de vital importancia para elegir de una manera responsable y de una manera eficiente los apoyos. Es muy importante conocer a la familia, conocer la conformación, conocer la historia, conocer las rutinas, conocer cómo se maneja a la familia, las fortalezas y las debilidades para poder apuntalar e ir dirigiendo estos apoyos de esta manera. Es importante conocer y comprender la trayectoria singular del desarrollo en cada una de las áreas, qué necesitan, cuánto necesitan, cómo van a necesitar cada una de las intervenciones que van a ir ajustadas a las condiciones de cada uno de los pacientes. Y para esto también nos vamos a valer de la perspectiva dimensional del desarrollo. Muchas veces nos vamos a basar en lo que es el CIP y lo que es el inventario del espectro autista. Para nosotros tener un abordaje transdisciplinario en el trastorno del espectro autista, es necesario que nosotros hagamos una evaluación funcional del desarrollo y la dimensionalidad, así como también busquemos una mejora en la calidad de vida, una planificación centrada en la persona y la familia, derivando muchas veces los contextos previos y acogiendo los nuevos contextos de paradigmas de apoyo y invirtiendo mucho también en lo que es un enfoque basado en la salud y en la educación. Este trabajo que fue desarrollado por Silvia y por su grupo tuvo la particularidad de que se tuvieron que enfrentar en la aplicación a la pandemia. Yo he decidido dar lectura de las experiencias que ellos tuvieron de una forma textual, porque me parece que no podemos resumir la vivencia que ellos tuvieron durante todo este proceso de pandemia que nos azotó a todos y que nos impactó de diversas maneras a todos. Así que esto es lo que voy a proceder a leerles, es cómo se expuso textualmente de la vivencia de este modelo y la experiencia que hubo en pandemia. Este modelo tuvo que ser adaptado al dispositivo de modalidad remota. Se rediseñaron los objetivos teniendo en cuenta las necesidades actuales y los ajustes de apoyos. Se crearon nuevas rutinas acotadas a las condiciones sanitarias que estábamos pasando. Hubo comprensión sobre la situación actual y las medidas de seguridad. Se intensificó el espacio y el trabajo y la capacitación a los padres, buscando siempre cuidar a los cuidadores y también incorporando o aumentando los horarios de acompañantes terapéuticos, intervenciones y las intervenciones mediadas por padres. Buscaron tener beneficios o poner de parte la mediación de la tecnología, la incorporación de nuevas herramientas de trabajo y la posibilidad de la intervención más contingente y contextualizada. Hubo una mayor presencia de actores intervinientes en las reuniones virtuales y se prestó mucha atención a los cambios conductuales, a las manifestaciones ansiosas, tics, trastornos del sueño, alimentación, conductas disruptivas y todo lo que se vio que hubo un repunte de sintomatología asociada a lo que fue la pandemia, las cuarentenas y lo que fue en sí el aislamiento. Este es un dispositivo el elegir unos apoyos centrados en los contextos y lo más importante es un modelo que requiere de un equipo para trabajar. Es un modelo que requiere de varias personas con múltiples enfoques para trabajar en una condición multifactorial y heterogénea. Es lo que buscamos con este tipo de abordajes para mejorar la condición, la calidad de vida y generar autonomía en los pacientes con condiciones del espectro autista. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. ¡Qué resumen! Realmente. Muchísimas gracias, Hugo. Sí, nosotros, esta es la parte en la que resumimos todo lo que fue la parte que se dio en vivo en el Congreso. Ahora vamos a continuar un poquito con la parte de las mesas pregrabadas, que es un enfoque más estadístico de lo que nosotros ya veníamos hablando y de lo que hemos desarrollado a lo largo de estos minutos. A continuación, Amelia les va a dar una explicación y una mirada un poco por todo lo que se trabajó durante el tiempo de pandemia. Muy bien. ¿Se escucha? Sí. Bueno, estos son, como dijo Hugo, un resumen de los trabajos que expusieron, en este caso la doctora Molfino, psiquiatra infanto-juvenil, y la doctora Sonia Romero de Carrea, también psiquiatra infantil, ambas de distintas provincias, una de Corrientes y otra de Chaco. Y lo que expresaron es un trabajo, como dijo Hugo, de estadística, en cuanto la base fue partiendo de la incertidumbre y de las inquietudes que le manifestaban los padres de los pacientes. Entonces, ante esa partida de la incertidumbre de cómo se iban a atender a sus hijos, estas dos colegas deciden iniciar este trabajo de estadística. Entonces, son a raíz de las inquietudes y dificultades manifestadas por los padres de los pacientes, la idea es realizar un relevamiento preliminar para registrar parte del impacto de la pandemia por COVID-19 durante el 2020. Los requerimientos terapéuticos son esenciales, esto es la base, en niños con discapacidad. La escuela, los centros educativos terapéuticos, así como el acompañamiento de sus familias, son indispensables para el desarrollo de niños, tanto a nivel social y afectivo, como la de las capacidades necesarias para una vida sana. Es lo que estaba diciendo Hugo también de los distintos sistemas. La asistencia a una institución incrementa su valor, y cuando hablamos de poblaciones vulnerables a nivel socioeconómico, como un amplio porcentaje de la población en el noreste argentino. Perdón. Estás muteada, Amelia. Ahora sí. Ahora sí. La siguiente. Perfecto. Tomaron las consideraciones relativas en cuanto a la discapacidad durante la pandemia. Es decir, partiendo de la hipótesis de qué población con discapacidad iban a ser, o dentro de todas ellas, más vulnerables, porque sus fortalezas están obviamente más debilitadas. Es decir, las personas con discapacidad pueden correr un riesgo mayor. Esto es lo que postula la Organización Panamericana de la Salud. Voy a leer algunos en forma salteada, porque todos ya lo sabemos. Es decir, de contraer COVID-19 debido a factores como los siguientes: obstáculos para emplear alguna medida básica de higiene, lavado de manos, el acceso a, aunque parezca extraño, pero esto es real, a bombas de agua, físicamente que son inaccesibles, personas que tengan dificultad física para tratarse bien, para lavarse, para higienizarse, es decir, que sean autosuficientes. Posteriormente también podemos decir que las personas con discapacidad pueden continuar con un riesgo mayor de gravedad, de enfermar, de contraer, de tener otras comorbilidades, partiendo de enfermedades preexistentes. Y vuelvo, lo mismo, el acceso más dificultoso a los centros de salud. Esto hay que tenerlo en contexto de la complejidad de atención durante la pandemia, durante 2020. Estamos un poco adelantados. La siguiente. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cómo utilizaron estas dos colegas, partiendo de su hipótesis? ¿Qué metodología usaron?
se realizó un muestreo de pacientes representantes de distintos sectores, de obras sociales, instituciones, con dispositivos educativos terapéuticos. ¿Por medio de qué? Por medio de un cuestionario anónimo y voluntario, que fue administrado vía WhatsApp por profesionales de Corrientes, Chaco y Misiones. Una encuesta incluía, las encuestas incluían consignar el consentimiento informado, aceptando su realización. La siguiente. Lo que se buscaba era buscar el impacto del ASPO y del DISPO durante la pandemia por COVID-19 durante el 2020 en población infanto-juvenil que requiera asistencia terapéutica y educativa por presentar algún tipo de discapacidad del trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo lo hicieron? Recolectar información sobre cómo se vio afectada la administración de prestaciones tanto para las familias como para las instituciones que las brindaban. Es decir, que enfocaban tanto a los profesionales que estaban brindando asistencia, que ofrecían dentro de las limitaciones estos servicios, y las familias que trataban de acceder a estas prestaciones. No olvidemos que esto también se desarrollaba o se tenía que consultar un marco legal. Todas estas prestaciones a distancia, cuán legales eran para no incurrir dentro de, faltas médico-legales a cargo del equipo de salud mental. La siguiente. Entonces, lo que se hizo fue una muestra dentro de los que, si bien tuvieron más pacientes, pero pocos son los que accedieron al consentimiento informado. Esta gráfica nos muestra cuáles, es decir, solamente pudieron 25 pacientes acceder al consentimiento informado y completar el formulario que lo habían enviado también por Google. Eran distintas localidades del noreste argentino, Chaco, Corrientes, Reconquista, Santa Lucía, bueno, distintas localidades, y de eso se tomó la muestra de estos 25 pacientes. La siguiente. En cuanto a qué patología pudieran observar sobre la imposibilidad del acceso a la atención. Bueno, eran en cuanto al neurodesarrollo, en cuanto a trastornos también de, pérdida de pautas adquiridas, distintas dificultades a la accesibilidad. También durante la pandemia hubo cambios, que esto es lo que le manifestaron esta población de 25 pacientes en el comportamiento de su hijo. Es un breve resumen de que lo que más destacaron eran pérdidas de pautas adquiridas y incremento de distintos trastornos, como por ejemplo aislamiento, como dije antes, regresión a conductas que ya habían superado, distintas descargas motoras, el hecho de poder o de aislarse cada vez más. Situaciones que habían mejorado durante el 2019, durante el 2020 fueron debilitándose y fueron retrocediendo. La siguiente. Bueno, también, este es otro gráfico que habla de, durante los distintos tipos de aislamientos, cómo fueron la prestación. Hay una disparidad, porque tengan en cuenta que también era a nivel de obra social y a nivel hospitalario, y hay una disparidad en cuanto a los pocos que pudieron acceder. También hay irregularidades en esta prestación. Queda fuera del contexto aquellas personas que
por dificultad en la conectividad, no pudieron tener su asistencia en forma virtual. Esto es todo virtual. Presencial no fue nada, sobre todo en el primer semestre del 2020. Después, parte del segundo semestre del 2020. En cuanto a si pudo conectarse, también encontramos mucha disparidad. Esto es fundamental porque la conexión que tenían era solamente muchos a través del celular y no a través de las computadoras. Y lo mismo, lo último habla sobre la dificultad y la escasez de recursos tecnológicos para poder satisfacer las necesidades de atención de sus hijos. La siguiente. En cuanto a si recibieron dentro, vuelvo a comentar, de la atención virtual, qué tipo de prestación pudieron recibir, bueno, muchos hablan de un tratamiento psicológico, muchos eran a través de teléfono, a través también de un tratamiento psicopedagógico. La mayoría era a través del celular y no tanto de la computadora. Poco sobre el tratamiento kinésico, otro tanto del tratamiento de fonoaudiología. En cuanto al los acompañamientos o el acompañamiento familiar, hubo disparidad y a partir del segundo semestre del 2020, si bien fue presencial y hubo acceso porque ya se podía trasladarse, aún así hubo escasez de prestación. La escasez de prestación también tiene que ver por la escasez de quienes prestaban el servicio, es decir, tengamos en cuenta que había profesionales que estaban enfermos, que habían contraído el COVID y no había quienes los pudiesen reemplazar. Y hay una disconformidad muy grande con respecto a la prestación o a la asistencia pedagógica por parte del colegio. La siguiente. Bueno, esto también no los voy a aburrir, es con respecto a la estadística. Esto es, más que nada, sería una encuesta de satisfacción. Si estuvieron completamente satisfechos mediamente y en redes del equipo de salud mental, pero en concreto hubo un nivel hospitalario por la incapacidad de poder conectarse y de poder acceder a esa atención. En cuanto a lo que habla también de las instituciones, qué es lo que no quisieran que les volviese a ocurrir, las críticas, habla mucho de, sobre todo, lo burocrático, la dificultad burocrática, tanto por mail como por celular, para poder concretar este tipo de atención. Eso es la crítica que habla la familia, que no le facilitaron desde lo burocrático el poder satisfacer las necesidades de atención terapéutica que necesitaban sus hijos. La siguiente. También, perdón que aburra, pero bueno, también con respecto a la estadística, se volvieron muy dificultosos en cuanto al cobro de los honorarios. Los profesionales del equipo de salud médica, de salud mental, perdón, vieron en una gran parte su dificultad para poder acceder en un principio al cobro de sus honorarios, que si bien después lo lograron, pero en un principio tuvieron que iniciar un camino burocrático. La siguiente.
En cuanto a la, digamos, durante la pandemia, las entidades prestacionales que trabajan con discapacidad se reitera un malestar y hacen una diferencia entre la buena voluntad de los profesionales y la burocracia por parte de las entidades. Muchos tuvieron que recurrir a instancias legales, es decir, pedido de recursos de amparo para poder acceder a satisfacer la atención que previo a la pandemia el equipo de salud mental se les había solicitado. La siguiente. En conclusión, las familias que pudieron sostener la virtualidad lo hicieron en el área de psicología y psicopedagogía, siendo mayor la posibilidad de sostener las áreas educativas y se observaron alteraciones en el retroceso de aprendizaje. En cuanto a los síntomas, sobresalen las conductas heteroagresivas, el insomnio y los soliloquios. Se constató un porcentaje de 60% de disconformidad con las respuestas de los centros de atención durante la pandemia. En los profesionales de los CET se evidenció también disconformidad que brindó la atención desde la institución. En mayor porcentaje hubo reclamos sobre el cobro de las prestaciones y las instituciones que trabajan respondieron que no lo hicieron siguiendo el protocolo establecido. Según la obra social, el 83% refiere quejas, discrepancias de un 50% entre lo remitido por los centros de atención y lo referido por los afiliados. Y un 50% tuvieron que presentar quejas a las obras sociales. Gran parte de estas quejas, como dije anteriormente, se tuvo que hacer a través de reclamos judiciales. Este es el resumen de las dos colegas del noreste argentino. Este es otro trabajo también sobre las realidades de la pandemia, incertidumbres. Es un trabajo que presentó la doctora Sandra Ferreiro. Esto es una muestra de 37 pacientes, 20 que son catalogados como neurotípicos y 17 con diversidad. Presentaron esta muestra durante la pandemia. La siguiente, por favor. En ambos, es decir, lo que hubo un aumento es un aumento de síntomas durante la pandemia, tanto de trastorno del control de los impulsos como conductas de ansiedad. Esto es lo que muestra el gráfico en la muestra que tuvieron de 27 pacientes. La siguiente, por favor. El trastorno del control de los impulsos y la agresión y la ansiedad y la angustia fueron los que tomaron mayor preponderancia en esta población durante la pandemia. La siguiente. En cuanto al trabajo anterior, no hablaron de la accesibilidad, sí solamente en cuanto a la población de este grupo de pacientes, cómo la pandemia les perjudicó en cuanto a los avances, en cuanto a los síntomas, o mejor dicho, en cuanto a las pautas que habían adquirido, y durante la pandemia cómo esto les corrió en desventaja. Este es un trabajo que presentó el doctor Pala de Mar del Plata. Habla del impacto de la pandemia por COVID-19. Este es el Hospital Regional de Mar del Plata, y es una muestra de 32 pacientes, con un porcentaje diferente, 26 varones y 6 mujeres, con una media de 10.9 años
y la franja y el rango etario es entre 4 y 16 años. La siguiente. Acá habla también sobre la discapacidad intelectual leve más el trastorno del espectro autista, que en la población que mencioné antes, en la muestra, mejor dicho, que mencioné antes, tiene un porcentaje del 50%. No te estamos escuchando. Y la otra, ahora, perdón, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora, bueno, se me va a veces el micrófono, perdón. Esta población que ellos hicieron la estadística, un 53% tenían cobertura variada, puede ser IOMA o lo que es profe, y un 47% no tenía acceso a ninguna cobertura. Perdón. La siguiente. Perdón. Complicado. Bueno. Previos, es decir, ¿cuáles eran los apoyos previos a la pandemia? Bueno, la accesibilidad, estamos hablando de la zona de Mar del Plata. Entonces, tenían un 94% tenían apoyos educativos, un 69% económicos, en salud tenían una cobertura del 62%, terapéuticos un 59%, de recreación y de ocio un 18%, como acompañantes terapéuticos un 6%, transporte escolar un 6%, y sin apoyo de nada. Esto se incluye lo que beneficio de la asignación universal por hijos, un 6%, perdón, no tenía apoyo absolutamente de nada. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que durante el aislamiento social preventivo le hicieron preguntas sobre cuánto desmejoró su hijo. Algunos, un 22% dice que no ha presentado modificaciones en su funcionamiento. Un 16% habla de un retroceso de habilidades previamente adquiridas. Un 40% principalmente manifiesta alteraciones del sueño. Un 56% habla de un aumento de conducta disruptiva. Y un 40%, no lo veo bien, perdón, habla de un mayor trastorno de ansiedad. Tengamos en cuenta que todo esto se fue agravando porque no todos tenían acceso a la conectividad. Este es un cuadro comparativo, no los quiero tampoco saturar, pero hay un desmejoramiento en las prestaciones y en la accesibilidad, tanto educativa, económica, salud, terapéutica y de recreación. Tengan en cuenta nuevamente que en cuanto a lo económico, la asignación universal por hijo en las familias solamente tiene una cobertura, si bien acá no lo dice, pero también se agrega, de un 20%. La mayoría son cuentapropistas, con lo cual, al no poder trabajar, su dificultad económica se incrementó y su accesibilidad al resto de las prestaciones también se deterioraron. La siguiente, por favor. En cuanto a si actualmente posee los apoyos previos al COVID-19, hay, digamos, discrepancias. Algunos dicen que están reducidos, un 30%, y un 70% dice que los mantiene o que mantienen ese apoyo previo a la pandemia. ¿Cómo es esta modalidad de apoyo?
un 37% habla de que es presencial, un 37.5%, en forma mixta, es decir, presencial y virtual otro 37%, y virtual un 25%. La siguiente, por favor. En cuanto a la recuperación, la gran mayoría habla de que han podido recuperarlo. Y eso, bueno, les expresa que la accesibilidad y la presencialidad los ha beneficiado. En cuanto a lo económico, mucha variedad no ha tenido, y en cuanto a lo educativo, sí hay una marcada efectividad después de la pandemia. ¿Cuáles son las conclusiones que llegó el doctor Parra que hizo este trabajo en Mar del Plata? En cuanto a los impactos de la pandemia por COVID-19, afectaron lo mismo. Las personas con discapacidad intelectual y intelectual fueron los que tuvieron mayor deficiencia y desafíos en el desarrollo, especialmente por ejemplo, por disminuir los centros de apoyo o la accesibilidad. También en la encuesta, las familias lo que expresaron es la pérdida de las habilidades adquiridas previa a la pandemia. En esto hacen un hincapié que ese tiempo perdido de oro los perjudicó ahora, que les está costando recuperar lo que habían adquirido previamente. Por eso lo que se concluye es poner la provisión de apoyos a personas con discapacidad intelectual y desafíos en el desarrollo en el debate sobre las medidas a adoptar en el contexto de la pandemia por COVID-19. Es decir, de la conclusión de esto es hacer un relevamiento de esas personas con dificultad a la accesibilidad a los centros de atención, las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad de todo tipo, hacer mayor cobertura y mayor contención de estas personas, porque son las que van a quedar más postergadas y más excluidas de todo lo que son la conectividad, la tecnología y el acceso a las prestaciones, tanto virtuales como presenciales. Esta otra parte es el resumen en realidad del póster que se presentó sobre el diagnóstico tardío entre digamos, lo que perjudica el diagnóstico tardío y la ansiedad en los adultos con diagnóstico de autistas. Es decir, la introducción de este póster habla de los adultos, se lo resumo, que representan un porcentaje en este espectro autista que deben ser tenidos en cuenta, y que el curso evolutivo del autismo en este grupo etario va a repercutir en su vida adulta y en su vejez. No es un tema menor, ya que vamos teniendo una población también adulta que, como ciertas personas de la infancia, les va a costar acceder a la conectividad, acceder a la tecnología, y por ende van a estar también más alejados de los centros de atención y de la conectividad para poder satisfacer su atención y su demanda. En cuanto a la hipótesis que presentó este grupo de trabajo, habla de los niveles de ansiedad que presentan los adultos autistas, y la importancia de mejorar su calidad de vida y su vejez en el futuro.
El acceso gratuito al diagnóstico es importante para poder satisfacer las demandas en el futuro por varias razones, no solo individuales, sino para el costo en la salud pública. Es decir, cuanto más tardío se llegue al diagnóstico, más implicancias, tanto económicas como emocionales, se va a tener a nivel individual, a nivel familiar y a nivel institucional, a nivel estatal. Es decir, todo se va a hacer más caro porque las pautas y las pautas que tuvo que haber adquirido previamente las va a ir perdiendo o va a costar más poder llegar a desarrollarlas satisfactoriamente. Bueno, en este trabajo se utilizó un diseño transversal, seré breve, y se hizo una encuesta de 120 personas, de 52 mujeres y 2 del colectivo LGTB, entre diciembre del 2019 y febrero del 2021, es decir, que abarcó toda la pandemia hasta este año. En cuanto a digamos, ¿quiénes fueron? Estamos en cortitos de tiempo, así vamos. Bueno, entonces, perdón, lo voy a hacer breve. En resumen, lo que se utiliza es un estudio transversal y las conclusiones de este trabajo es, de nuevo, el diagnóstico precoz. ¿Para qué? Para que la persona de edad mayor pueda tener una mejor calidad de vida tanto en la adultez como en su vejez, que sabemos que a mayor edad los gastos en salud se van a ir incrementando y también van a ser más complejos. Bueno, traté de ser lo más rápido posible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo intenso que han hecho en poder resumir todo lo que abordó el Congreso. Es desde mí un agradecimiento profundo por el trabajo que se tomaron. Sí me parece que son estas temáticas donde se nota mucho más los cambios de paradigma, los cambios de nomenclatura que tenemos que ir incorporando los actores directos en el ejercicio de la profesión de brindar apoyo, ¿no? Estos conceptos que muchas veces se confunden y que realmente no es tan novedoso en sí mismo la mirada transdisciplinaria, la mirada más macro, el entender el contexto. Desde las viejas escuelas a las nuevas no hay tanta diferencia si uno puede comprender profundamente la funcionalidad humana. Esto de las redes que nos van constituyendo en lo que somos, y adquirir conceptos novedosos de nomenclatura para poder acompañar a las familias que muchas veces están confusas porque escuchan palabras diferentes, y entonces realmente entender la nomenclatura, los trámites, los significados, el abordaje de todo un lenguaje nuevo, novedoso, que tienen la discapacidad, con todo lo que impacta la discapacidad sobre las familias, es un desafío grande que como profesionales nos tenemos que seguir formando. Así que desde ya en esta revisión global les agradezco muchísimo, porque así como las mesas pregrabadas que fueron constituidas un poco en el trabajo de la Comisión de Trastornos de Espectro de Autismo y Discapacidad, en plena pandemia hacer el relevamiento es importante para poder tener también una visión federal de lo que nos va aconteciendo como profesionales y lo que le fue aconteciendo a la población a la cual le tenemos que brindar apoyo para no quedarnos con recortes locales. Así que desde ya les agradezco esta revisión nueva y abro 2 minutos, no sé Pedro si tenemos, para poder hacer algún comentario, quien quiera
los participantes. Y yo quería decirnos saludar a los expositores, a Hugo y a Amelia, porque han hecho un trabajo muy intenso y la verdad es que no se dejaron nada en el tintero. Han trabajado y han revisado, han hecho una revisión muy intensa, así que bueno, felicitaciones. Gracias Silvia, a vos, porque siempre sos genial. No, yo no hice nada, solamente Bueno, los escuché de Vos sos la nuevo. que trae el tema y con una gran profesionalidad, Silvia. Tenemos tiempo, unos 10 minutos para intercambios y para preguntas, y por supuesto me sumo a las felicitaciones, una presentación de ambos excelentes, además por lo menos a mí me gusta escuchar estas tonadas de los colegas latinoamericanos que además vienen y comparten con nosotros y se forman con nosotros. Es un orgullo, realmente es un honor, y también que una avesada pediatra como la doctora Pujau se interese especialmente por nuestra disciplina y bueno, y sea también una psiquiatra infanto-juvenil más, ¿no? Pero tenemos unos 10 minutos, un poquito menos tal vez, si alguien quiere hacer un comentario o preguntas. Hay muy buenos comentarios en el WhatsApp del Zoom, ¿no? A ver, sería bueno por allí si sacamos la pantalla compartida. Ahí está. Nos podemos ver un poquito, aunque sea... Claro. Sí, yo la verdad que creo que esta experiencia de Ecos del Congreso, la verdad que resultó muy importante, porque el Congreso fue muy rico, muy rico, y las presentaciones fueron de excelencia. Pero uno no puede, obviamente, ver todo, es decir, uno asiste a algunas cosas. Y con esta idea de los Ecos del Congreso hemos logrado tener, bueno, como una síntesis. Además, en todas las actividades las síntesis han sido excelentes, y en este caso destaco además la estética de la presentación, ¿no? Estaba muy fácil de ver y con un impacto visual muy interesante, así que felicito de nuevo a ambos presentadores, ¿no? Muchas gracias. Y invito, si hay alguien que quiera hacer un comentario. No, yo me quiero sumar solamente a el saludo a Lucila, que realmente siempre nos acompaña con tanto gusto, y bueno, es un honor tenerla siempre cerca. Sí, la acabo de ver, también un saludo para Lucila, y más temprano estuvo Carlos Bernat, que no sé si escuchó mi saludo inicial, no sé si sigue ahora, pero bueno, también es bueno tener como estos, digamos, psiquiatras en los cuales, bueno, nos hemos basado mucho para poder desarrollar nosotros también. Yo quiero sí comentar, si hay alguien que tiene alguna pregunta, que estamos cerrando las actividades académicas del año de API, un año muy intenso. Presentación de la Comisión de Bioética que va digamos, a inaugurar con una conferencia y una discutidora, digamos, realmente de niveles académicos excelentes. Es una comisión que coordina a la doctora Miriam Dahan, así que bueno, los esperamos a todos, y como dije al principio, el día 9 en la asamblea, a la cual también esperamos que se sumen y participen de esta actividad, que no queremos que sea solamente algo formal, sino que sea una actividad de compromiso, ¿no?, de los colegas con la asociación y con todo el trabajo que todos estamos desarrollando. Gracias, Solamente Pedro. me sumo a la felicitación de los expositores y de la coordinación.
bueno, que tuvimos una mirada nuevamente que nos permitió enlazar todo lo del Congreso desde esta temática de TEA, desde la evaluación, desde los apoyos importantes, del abordaje de padres, con una mirada federal también incluida en los pósteres, como los que nos ha traído también Amelia, luego del recorrido de las mesas que nos trajo Hugo. Así que bueno, felicitarlos, y me parece que estos ecos son muy enriquecedores, porque permite volver a escuchar y escuchar algunas cosas que uno no pudo en el Congreso. Así que felicitaciones. Gracias, yo quiero aprovechar, ahí me emociona verla a Lucila, y le mando un abrazo grande. Realmente creo que es un poco prolongar la invitación que hace Pedro, pero para la participación en las comisiones. Uno de los logros que también tuvo la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil es que previo al inicio de la organización de la comisión, nos juntamos con el doctor Darío Sangineto y con la doctora Correa, y entre los tres armamos un manifiesto, un escrito que API a través de Pedro presentó a la legislatura para pedir por la consideración de la población en discapacidad en esta situación, que después, con la investigación que hizo tanto Mariano Pala como la doctora Lucila y Sonia de Corrientes y de Chaco, dieron también como cuerpo a eso que manifestamos de lo que veíamos como necesidad de que se incluyeran la población con discapacidad en urgencia de vacunación, y la urgencia también de permitir los apoyos, que realmente los daños posteriores al confinamiento sin apoyo era realmente de una importante severidad. Esto meritó también parte del trabajo, así que los invito, porque todo lo que podamos hacer, si somos muchos, es mejor y más fácil. Así que muchas gracias por la participación, gracias por la invitación. Estamos todos muy cansados a esta altura del año, pero bueno, siempre me da mucha alegría vernos juntos, y por lo menos todavía con un poquitito de energía para escucharnos. Pedro, te dejo el cierre. Bueno, muchas gracias. Yo te lo iba a dejar a vos, pero en realidad yo quería decir algo cortito, simplemente siguiendo las palabras de Silvia. Yo creo que estamos muy cansados porque estuvimos trabajando mucho realmente, tanto dentro de la asociación como fuera de la asociación, y afortunadamente ahora tenemos actividades para elegir. Y dentro de esto nos llega, por las relaciones que estamos manteniendo con colegas de Iberoamérica, la invitación de la Sociedad Peruana de Psiquiatría Infanto-Juvenil, que comienza mañana su congreso y que nos ha invitado a inscribirnos sin cargo. Así que los que tienen interés y no tienen el link está dentro del flyer que se distribuyó, pero los que tienen interés y no tienen el link pueden escribir a informaciones que Mónica se los va a enviar. Así que bueno, es otra posibilidad más que creo que tenemos gracias a estar juntos. Bueno, yo creo que dijimos todo, les vuelvo a agradecer y bueno, los esperamos en las últimas 2 actividades que faltan, la Comisión de Bioética, inauguración, y la asamblea. Y buenas noches a todos y gracias por estar. Buenas noches. Gracias por permitirnos participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.